Hola chiquillas, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse nuevamente a otro episodio. Hoy día tenemos como invitada a la abogada Patricia Neyes. Ella es de la zona de Puerto Montt y le vamos a dar un minutito para que se presente. Bienvenida, Patricia. Hola, Mapola, buenos días. Sí, mi nombre es Patricia Neyes, soy abogada de la Universidad Católica de Temuco. Actualmente me encuentro viviendo en Puerto Montt, pero ya llevo años tramitando desde Temuco hacia el sur y además con las modificaciones que se hicieron en la pandemia, ahora ya tramitamos en todo Chile. Excelente. Esas modificaciones entonces todavía están vigentes, o sea, Sí, poder por hacer supuesto. asesorías a larga distancia y todo eso. Exactamente. Y eso es el beneficio de poder trabajar o desde la casa o desde el lugar donde tú te encuentres en realidad. Eso me parece excelente. Sí, Bueno, maravilloso. Patricia, yo te invité hoy día porque queríamos exponer y hablar sobre algunos temas en los cuales tú tienes mucha expertise y también nos puede dar un poco más de claridad a las madres y bueno, padres también que escuchan esto, ¿no? A las personas que son cuidadoras respecto a diferentes áreas. Vamos a definir, para comenzar, diferentes términos que uno conoce a la hora de comenzar a regular lo que son las visitas, lo que son las pensiones y todo lo demás. Entonces, yo te quiero preguntar primero, ¿cuáles son las diferencias claves entre lo que es la mediación, la conciliación, la transacción, la sentencia y el avenimiento? Ya. Bueno, Mira, perfecto. Amapola, tu pregunta va enfocada obviamente a estas alternativas de resolución de conflictos, le llamamos nosotros, eh, para poder resolver ciertos conflictos que se van generando, ya sea con el cuidado personal, con la relación directa y regular, con los alimentos, etcétera. Y a tu pregunta, bueno, estos conceptos se van conociendo durante la tramitación, ¿cierto?, de un proceso y se generan como alternativas a esta resolución de conflictos. Partimos con la mediación, que es, yo creo que el más conocido. ¿Por qué? Porque la mediación es obligatoria y es un proceso previo a un juicio, ¿ya? Y como lo dice la mediación, es tratar de llegar a un acuerdo donde existe, ¿cierto?, un mediador. Es un proceso para poder llegar a un acuerdo donde existe este mediador o mediadora que te insta y te apoya en poder llegar a acuerdos, ya sea en el cuidado personal, en los alimentos o en la relación directa y regular. Si no se llega a acuerdo, ¿cierto? Uno va a tener un acta de mediación frustrada y tú debes irte a un juicio. Debes presentar una demanda, ya sea que necesidad es la que quieras solicitar cuidado personal, quieras solicitar alimentos, relación directa y regular, o ambas, o todas, ¿ya? Y en ese camino, ¿cierto? Te vas a encontrar con otras opciones que podrías llegar. Ya no solo existe la sentencia, sino podrías existir una transacción, podrías llegar a una conciliación. La conciliación, para seguir con lo que tú me preguntabas al principio, es un proceso que se da dentro de un juicio, ¿ya? Y donde existe un componedor o amable componedor que es el juez generalmente, o los consejeros técnicos que te ayudan también a poder o te entregan bases de arreglo. Y esas bases de arreglo, si tú llegas a esos acuerdos, eso se llama conciliación, ¿ya? Pero eso va dentro del proceso judicial una vez ya iniciada la demanda, notificada a la otra parte, ¿ya? esto es después de la mediación. Después de la Después de la mediación uno mediación. puede, cuando entra a juicio, llegar a un Claro, punto de conciliación. y de hecho siempre tenemos que recordar que en la audiencia preparatoria, en la primera audiencia que tú te presentes, es obligatorio el tema de la conciliación, que se genere el espacio para poder conciliar. ¿Puede llegar a conciliación o no puede llegar a conciliación? No es obligatorio que se realice efectivamente la conciliación entre las partes, pero sí es obligatorio, ¿cierto?, para el juez ofrecer este espacio para que las partes puedan conciliar antes de seguir a un juicio, ¿ya? Entiendo, Y es perfecto. importante porque la mediación es previa, la conciliación es dentro del proceso judicial. Y ahí Perfecto. también aparece el tema de la transacción, ¿ya? Y la transacción nosotros lo podemos entender de dos formas y se puede ocupar de dos formas. Previo a un juicio, efectivamente para no llegar a un juicio, o dentro de un juicio para terminar este juicio, ¿ya? Por lo tanto, Ujú. la transacción podríamos acordarla o podrían acordarla las partes previo a un juicio, previo ni siquiera llegar a una mediación. ¿Cómo? A través de una escritura pública con un abogado, ¿ya? Entonces, si las partes, por ejemplo, papá y mamá se separan, papá y mamá están en buenos términos, papá y mamá saben cómo van a regular sus relaciones jurídicas entre ellos y para con los niños, por lo tanto, pueden llegar a una transacción, se redacta una escritura pública donde se acuerdan
todos y cada uno de los términos, por ejemplo, cuidado personal, alimentos, relación directa y regular, si hay alimentos mayores para la madre también, si hay tal vez un derecho de usufructo, etcétera. Todo eso se puede regular en una transacción. Y se firma en una notaría y esa transacción se presenta al tribunal para que el tribunal solamente la apruebe o no la apruebe. Perfecto, entonces la transacción, aunque no sea a través de un juicio ni de una mediación, tiene el mismo valor legal. El mismo valor de una sentencia, exactamente el mismo valor. Y además, como mencionaba, esta transacción también se puede realizar mientras está en proceso este juicio. ¿Sí? Imagínate que tú iniciaste el juicio, pero finalmente las partes conversan, no sé, en un café, en una oficina, etcétera, en la casa, por teléfono, como sea, y dicen, ya, ¿sabes qué? ¿Podemos llegar a una transacción? Sí, llegamos a una transacción. Se firma este documento y también se puede no se puede, se debe adjuntar a la causa, ¿cierto? A través de un escrito se presenta la transacción y entonces el juez o aprueba o desaprueba esta transacción. Y Mm. siempre es a través de una escritura pública, ¿ya? Excelente. Yo creo que mucha gente desconoce este tipo de mecanismo como la transacción en sí. Yo creo que mucha gente cuando comienza todo lo judicial piensa que va a llegar hasta el final con el juicio. O Y existen, piensa que solo un juicio te puede solucionar los problemas y no. mm, Hay toda esta gama de herramientas o mecanismos que nosotros tenemos a disposición. y ahora una pregunta, por ejemplo, si yo estoy en camino, ¿no? A algo así, y decido solicitar una mediación con una persona privada y se puede como dialogar la transacción futura con una mediadora. Si de repente uno no tiene tan buen término en una instancia, quizá una mediadora podría ir o un mediador podría ir a como estipular lo que se daría en la transacción, o eso es otro proceso, eso de la transacción tiene que ser Si como... se llega a un acuerdo si se llega a un acuerdo en mediación, va a ser mediación. Ya, Si perfecto. tú llegas a un acuerdo con un mediador, eso es netamente una mediación. Mediación, como Sí, tal. Ya, sí. perfecto. Y, Oye, qué y bueno. lo último que me preguntabas, Paloma, para poder terminar ya este tema, es el avenimiento. El Sí. avenimiento también es un acuerdo entre las partes, ¿ya? Y este acuerdo no es necesario escriturarlo a través de una escritura pública como una transacción. Puede ser un avenimiento entre las partes, se realiza un escrito que se llama avenimiento, donde las partes también acuerdan ciertos puntos y también el tribunal debe dar su aprobación o no. Excelente. ¿Y el avenimiento es redactado entonces por un tercero? Sí, generalmente para que sea un buen avenimiento y sea aprobado por el tribunal, la recomendación siempre es que te lo redacte un abogado. Y cada parte, ojalá con sus abogados, para que las posiciones de ambas partes sean realmente las que ellas quieran, pues, y esté muy, muy bien redactado. Podría también ser ambas partes, pero va a depender de qué es lo que se va a regular. Por ejemplo, no sé, si están regulando pensión de alimentos, hoy día todas las pensiones tienen que ser UTM, hay que hacer algunos ejercicios matemáticos y las personas normalmente no todos saben modificar pesos a UTM, por ejemplo. Sí, no, y también lo que me he dado cuenta es que mucha gente, por ejemplo, no regula en el tema de la pensión los gastos extraordinarios. Exactamente. Entonces, como que eso es un tema que hay que poner ojo porque uno cree que por sentido común la otra persona te va a aportar en ciertas circunstancias y si uno no lo deja estipulado, no tienen por qué hacerlo. Exacto. Y siempre, siempre, siempre en todo proceso, ya sea en un juicio, obviamente en un juicio tiene que ir representado, pero ya sea en una Ujú. mediación o conciliación, transacción, cualquiera de estos métodos alternativos de resolución de conflictos como la conciliación y la mediación, siempre, siempre, ojalá asesorarse previamente. Hoy día las asesorías son accesibles, ¿cierto? Existe la facilidad de poder contratar una asesoría, ya sea en cualquier lugar de Chile donde tú te encuentres y estés conectado a Internet, no hay ningún problema en poder hacerlo. Sí, no, de todas maneras, yo siempre recomiendo a las chicas que se asesoren y que, por ejemplo, a la hora de ir a la asesoría, ellas ya tengan información preparada para que en el fondo no vayan a perder tiempo en la asesoría. Que, por ejemplo, si tienen que regular la pensión de alimentos, vayan con su tabla de gastos completa, que la abogada que los va a recibir o el abogado que los va a recibir cuente con información para esa asesoría. No que lleguen ahí tan... Sí, sí, sí. Efectivamente, como decías tú al principio, que muchas personas van y, por ejemplo, van a regular alimentos, pero no solo se debe regular los alimentos ordinarios que le llamamos, que son los alimentos o los gastos que se realizan mes a mes. Están los Ujú. alimentos extraordinarios, generalmente también hay que regular los gastos de marzo. Si hay alguna enfermedad, cómo lo acredito, cómo lo hago, qué debo hacer. Entonces,
hay que asesorarse en esas materias. Sí, y también siempre recordarles que una vez que se dicta algo, también puede modificarse en un futuro. Las mediaciones no son a 10 años, no son a plazos fijos, ni, bueno, ninguno de estos, ¿no? Siempre se puede volver a mediar, volver a hacer una transacción. Las cosas que se estipulan y si el panorama cambia, por ejemplo, Dios no quiera, o alguno de nuestros hijos tiene un accidente y tiene que comenzar alguna terapia específica, eso se puede volver a regular, no tiene por qué la madre cargar con todo el gasto si es que en el acta, digamos, no apareciera eso. Eso se puede volver a... Sí, por supuesto, de todas maneras. Eso es importante que la gente sepa porque yo me he topado con mediaciones que tienen 10, 15 años y obviamente los contextos han cambiado muchísimo. Ya solamente que los hijos crezcan generan más gastos. Sí, por supuesto, que cambien de nivel generalmente, que pasen a primero básico, que pasen Mm. a primero medio, que entren a la universidad, etcétera, etcétera. Que las condiciones de la mamá o del papá que está a cargo de los niños cambien, etcétera. Hay muchos factores que te pueden hacer modificar este acuerdo inicial. Sí, mira, yo quería preguntarte acerca de cuáles son los beneficios y los desafíos más comunes asociados a estos procedimientos. Mira, los beneficios generalmente, obviamente la mediación es un gran beneficio primero porque existe mediacionchile.cl, que es un trámite gratuito para las personas que están en un cierto porcentaje, ¿cierto?, de ingresos. Y luego tienes mediadores privados. Si tú tienes una buena comunicación, si entre las partes existe una buena comunicación, llegar a una mediación es súper beneficioso tanto para ellos económicamente como para solventar los gastos del hijo o hija que se va a mediar. Entonces, por ese lado, siempre recomiendo, ojalá poder llegar a una mediación, pero siempre bien asesorado, ¿ya? Porque después también no es tan, si bien se puede volver a mediar, no es tan fácil, por ejemplo, aumentar una pensión de alimentos, porque hay que acreditarle al tribunal que algunas circunstancias han cambiado. Si tú no logras acreditar que esas circunstancias han cambiado, lamentablemente no vas a poder subir la pensión de alimentos. Por eso Claro. es tan importante la asesoría previa a la mediación, para que tú sepas, como decías tú, cuáles son los gastos, los que debo incluir, los que no, etcétera, etcétera. Sí, yo Y el otro día escuchaba, espera un segundito, a una mamá que todavía está en pareja y que van a ir a mediación estando en pareja. Lo encontré genial porque va a quedar estipulado bajo, obviamente, una familia que todavía está buscando lo mejor en conjunto, ¿no? De sí, repente la escuché, la encontré tan visionaria porque facilitaría mucho después todo lo que es como el conflicto emocional y después aterrizarlo a lo que es lo legal. Ahí se genera mucho roce. Por sí, de eso todas es bueno maneras. que esté esta instancia de la mediación obligatoria, porque Exacto. muchas veces la gente no quiere ir a mediaciones o cosas así, y ante esa mediación uno no se puede hacer el loco, digamos. Ya, mira, lo otro es importante en el tema de la mediación, entender que no es un juicio. Muchas veces me ha pasado que te citan a una persona a la mediación y la persona me llama, cualquier cliente o mujer o hombre, y me dice, es que me demandaron, señorita, es que me demandaron. Y ahí uno tiene que entender y hacer, y estos espacios son súper beneficiosos para explicarle a las personas que la mediación no es un juicio. La mediación, como tal, como lo explicamos al principio, es para poder llegar a acuerdos, ¿ya? Entonces, si tú puedes sentarte tranquilamente con la otra persona, accede, anda y ve a la mediación. Perfecto. Yo quiero hacerte una consulta que se me prendió ahora la luz. Yo tengo, he escuchado de casos que cuando existe el tema de la violencia intrafamiliar pasan directo a juicio. ¿Qué sucede ahí? Y lo que pasa es que cuando existen casos de violencia intrafamiliar es complejo poder llegar a una mediación. Y básicamente lo más común que sucede es que en un proceso de violencia intrafamiliar existen medidas cautelares. Y la medida Ujú. cautelar por excelencia es una orden de, o una prohibición de acercarse a la víctima, por ejemplo. Entonces, lamentablemente tú no vas a poder llegar a mediar con una persona que te violentó. Tampoco estarías en igualdad de condiciones, ¿cierto? Claro, Para poder llegar a una mediación. Yo no podría llegar en igualdad de condiciones a una mediación siendo que la otra persona me agredió, ya sea psicológicamente o físicamente. Me voy a ver en desmedro de la otra persona. Y por lo tanto, lo mejor es que se pase a un juicio y a un proceso judicial debidamente representada. perfecto. Eso es ¿Por qué? importante. Porque la mediación, disculpa, para terminar la idea, en la mediación tú Ujú. no vas asesorada. Tú no vas, no puedes ir con un abogado a la mediación. Tú vas solo. Claro, asesorado previamente, pero Ujú. físicamente o ya sea telemáticamente, no vas, no puedes ir con un abogado.
Claro, eso es importante porque muchas personas creen que si van a regular alimentos, van a tener que encontrarse con sus agresores, y eso no es así. Exacto. Uno pasa directo a juicio y vas a tener una persona que te está representando. De hecho, los clientes, cuando uno es cliente, no abre la boca prácticamente durante el juicio. No, claro, o sea, puedes ir representado ya sea por un abogado particular o por un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, por ejemplo, o de las clínicas jurídicas de alguna universidad. Claro, perfecto. Em, ¿Cómo puede determinarse la mejor opción para estos métodos? Por Sí, la ejemplo, mejor, mira, circunstancias sí, específicas. de los que hemos conversado, la mejor opción va a ser la que tú tengas a disposición y puedas acordar con la otra parte. Si es posible, por ejemplo, llegar a una transacción para evitar un juicio, entonces, por ejemplo, también hay que tener en consideración el tema de los recursos en cierta forma. Primero, porque tienes que tener cada parte, ojalá estén representadas por su abogado. Tienes que redactar una escritura pública que es un poco más elevado que acceder, por ejemplo, a una mediación. Tampoco es tanto, pero es un poco más elevado porque tiene un costo. Y además tienes que pagar en la notaría. Y posterior a eso tienes que entregar ese acuerdo para que el juez lo apruebe o no lo apruebe. ¿Ya? Por lo tanto, va a depender de las condiciones en las que te encuentres. ¿Y por qué digo en las condiciones? Porque, a ver, entendamos que el tema del cuidado personal, de los alimentos, de la relación directa y regular, no depende de la situación económica que tú tengas. ¿Ya? Por ejemplo, esta información le va a servir a una persona que gane el mínimo como a una persona que gane 3, 4, 10 millones de pesos. Porque todas las personas no tienen asegurada una relación de matrimonio o una relación de hecho hasta el fin de tus días. Por lo tanto, sabemos que existe una posibilidad de que tú puedas terminar esa relación y de alguna forma vas a tener que regular los alimentos, ya sea los alimentos, el cuidado personal o la relación directa y regular. Y por lo tanto, insisto, va a depender de cómo tú, de qué tipo de comunicación tengas, ¿cierto? Con la otra persona. Y claro, por ejemplo, si vas a una mediación y tú ganas más de 1 millón de pesos, lamentablemente la mediación no va a ser para ti porque no vas a caer en ese lapso que la mediación es gratuita para ti. Por lo tanto, vas a tener que buscar o un mediador privado o vas a tener que buscar un abogado para elegir cuál sea la mejor herramienta para poder llegar a acuerdos. Perfecto. Oye, Pati, tengo una pregunta respecto a eso, porque suele pasar que las mujeres cuando se meten a Mediación Chile, por ejemplo, como es gratuito, hay una lista de espera larga, larga. Y todos los procesos, en el fondo, que tengan que ver con abogados, la gente se imagina que son muy caros. Tú, por ejemplo, cuando hablas de mediaciones privadas, ¿cuál es el rango que puede costar una mediación privada? ¿Entre Mira, cuánto? una mediación privada va a depender si tú llegas a acuerdo o no llegas a acuerdo. Obviamente los honorarios los establecen los mediadores privados, Ujú. pero por día podríamos establecer una base de entre 80, 100, 120, 130, 140, 150 mil pesos. Ya, Insisto, los honorarios obviamente los establecen cada mediador y tú también tienes la facultad de contactarte con varios mediadores que existan dentro de tu jurisdicción, que tengan competencia dentro del terreno donde tú vives y además, entonces tú puedes cotizar cuánto te sale cada mediación con cada mediador. sí, Entonces, pero esos son los rangos aproximadamente. eso es importante como aclarar, que los mediadores no tienen jurisdicción en todo el país. De repente alguien tiene un dato bueno, pero ese dato a ti no te sirve porque no estás dentro de la región, por ejemplo. Claro. Bueno, eso básicamente es la competencia que tiene en cada territorio, exactamente. Perfecto. Ahora, ¿qué papel desempeña un abogado en cada uno de estos procesos? ¿Y cuál es su responsabilidad en garantizar que se protejan los derechos de las partes y que lleguen a un acuerdo equitativo? ¿Cuál es el rol del abogado en estos procesos que no son, digamos, la mediación en sí, sino los otros? Ya, mira, yo ahí creo decir esto, que es tan importante que cuando tú vayas a cualquiera de estos procesos que elijas, que intentes buscar un abogado que tenga un poder de negociación bueno. ¿En qué sentido? Por si tú vas, por ejemplo, ya sea a un juicio o a una transacción y no vas a querer transar y vas a querer imponer solo lo que tú estableces que es correcto, entonces lamentablemente
y el abogado que tú buscas te dice, sí, efectivamente, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, pero no existe esa posibilidad de negociación, la verdad que no vas a llegar a ninguna transacción ni a ninguna negociación, ¿ya? Entonces, siempre recomiendo que busquen abogados que sean, ojalá, que tengan experiencia en negociaciones, que tú puedas ir adecuando sin pasar por ejemplo, por interés superior del niño, siempre manteniendo ese interés que prime en la negociación. Entonces tú puedes ir cambiando algunas cosas, negociando durante este proceso. Si no tienes esa capacidad, si el abogado que tú contratas no tiene esa capacidad de poder negociar con la otra parte, de darse el tiempo, la disposición de hablar contigo tal vez una, dos, tres veces, de redactar un correo una, dos, tres veces, entonces lamentablemente no vas a poder llegar a ningún acuerdo. Y te va a quedar la opción de derechamente irte a un juicio. Mira, yo estaba pensando, ¿no? Que obviamente hay abogados como colores, ¿no? Hay de todo. Sí, por Entonces, muchas supuesto. veces me ha tocado escuchar de abogados, por ejemplo, que no responden los correos y, por ejemplo, en un juicio de cuidado personal o en un proceso de cuidado personal, la angustia es grande. Entonces, también hay abogados como colores. De repente uno comienza un proceso con uno y en el camino va a cambiar y no hay un problema con eso. En el fondo, no deja de ser más legítimo el proceso porque uno cambia de abogado. Si es que un abogado te aprieta el zapato, hay que buscar otras opciones. Alguien que esté más acorde con lo que tú estás necesitando durante esos procesos. Sí, por supuesto. No sé, por ejemplo, a mí, por decir solamente un detalle, hacer una apreciación en este sentido, no sé, una vez intentamos llegar a un acuerdo con un padre que debía más de 13 millones de pesos, Ujú. ¿ya? 13 millones de pesos. Y la madre quería salir del país. Entonces, ¿qué tú haces ahí? Tú negocias con él para que él, por favor, eh, sabemos que existen los otros recursos que lo voy a mencionar, pero para que sea más fácil, tú llamas, ¿cierto? E intentas negociar con este padre incumplidor y decirle, mira, ¿sabes qué? Tu hijo o hija necesita salir del país y en atención a que lamentablemente tú no lo ves y además tienes una deuda grande, por favor, ¿podrías ir a la notaría y poder autorizarle este permiso? Así de sencillo. No te va a quitar más de una hora de tu tiempo en el día. Y la verdad que si esa persona te dice que sí o te dice que no, bueno, tú puedes seguir negociando con él. Pero si no tienes esa capacidad, insisto, y te dicen, mira, sabes que aquí no hay ninguna forma de solucionarlo, mejor irte a juicio, tal vez vas a encarecer un poco el proceso y además lo vas a alargar, porque también se alarga un poco, ¿ya? Entonces, Sí. en esos detalles de pronto hay que tener todas las herramientas a disposición, entregarle todas las herramientas a los clientes y sean finalmente los clientes que decidan qué es lo que quieren hacer. Sí, yo me imagino que hay muchas personas que no le ven. Lo que pasa es que el abogado en sí, la figura del abogado, tiene como obviamente dos caras. Pues mucha gente los toma como los abogados del diablo, porque obviamente también hay una persona al otro lado que está representando a la que vendría a ser tu enemigo, ¿no? Psicológico, emocional, no sé. Pero la verdad es que el rol del abogado en todo este proceso es fundamental. Es fundamental. Y es bueno asesorarse con expertos en el área, porque muchas veces la gente cae en la corporación y tiene recursos para pagarse un abogado privado. Y yo siempre recomiendo que si tienen el recurso lo hagan, porque en la corporación, no digo que sean todos nefastos ni nada por el estilo, pero los procesos son más largos y también mucha gente está dando sus prácticas por primera vez, entonces hay menos conocimiento, menos teje-maneje en esta Mm. área. Sí, por supuesto. Mira, todos los abogados pasamos por la Corporación de Asistencia Judicial. La carga que se tiene es grande, ¿ya? Tienes 150 causas y en un periodo de 6 meses tienes que llevar todo ese nivel de causas, siendo que durante tu proceso de estudio nunca lo viste, o a menos que hayas procurado, etcétera. Pero es una carga grande. Entonces, es verdad lo que tú dices. Si la persona tiene recursos para procurarse un abogado, entonces que lo haga. Hoy día, insisto, habemos muchos abogados, no todos tienen la expertise en familia, pero habemos abogados que nos dedicamos ya yo aproximadamente 10 años que me dedico a esta área. Sí, también de repente la gente piensa que va a salir una millonada y la verdad es que puede que salga una millonada, pero hay facilidades de pago y cada abogado tiene sus métodos. Algunos cobran antes, otros cobran durante, otros cobran después, otros cobran, no sé, pues, hay una diversificación de formas. Entonces, de repente no quedarse tanto en el mito, sino más bien en lo práctico, o sea, Exacto, averiguar, consultar, cotizar y no quedarse con la idea aérea de que alguna vez escuchamos en las noticias de que habían abogados que cobraban muy caro. ¿Cachai? exacto. Bueno,
Dame un segundo, que aquí tengo otra pregunta. Ya. ¿Cuáles son los pasos más como típicos que se deben dar durante los procesos? Desde la presentación inicial, la implementación y el cumplimiento. Esto yo me refería cuando hablamos hace un rato atrás, antes de comenzar a grabar, sobre, por ejemplo, desde en qué momento empiezan a correr las cosas que se cierran en un acuerdo, ¿ya? Ah, Entonces, cómo se perfecto. parte, se transcurre y se finaliza. Cuéntanos un poco. Ya, tú partes, insisto, partes ya sea con una conciliación, con una transacción, con un avenimiento, con una, etcétera, con una mediación. Partamos por la mediación. Tú vas a un proceso de mediación, llegas y llegas a acuerdo en esa mediación. La obligación del mediador posterior a ese acuerdo, supongamos que en la mediación tuviste el día lunes. El mediador debe entregar esta acta de mediación al tribunal y el tribunal debe resolver esta mediación, dándole su aprobación. Una vez que se resuelva por el tribunal y exista una resolución del tribunal que te va a llegar o a tu correo electrónico, lo más probable, o tú lo puedes ver a través de la página del Poder Judicial, desde ahí se empieza a cumplir. Y se empieza a cumplir de acuerdo a los términos que tengas en la mediación. Por ejemplo, si tú estableces una pensión de alimentos en la mediación en el mes de enero y dices que la pensión va a empezar a correr desde el mes de febrero, los 5 primeros días del mes de febrero, entonces ahí empieza a correr lo que esté en el papel escrito. Desde ahí empieza a correr. ¿Ya? Siempre tienes que esperar la resolución del tribunal. Lo mismo con una transacción. Si tú transaste esto antes, la obligación del abogado va a ser presentar este acuerdo al tribunal de familia que corresponda. El tribunal va a emitir una resolución, ¿cierto? Y esta resolución te va a decir que se tenga por aprobada la transacción. Y desde ahí, desde lo que tú redactaste con tu contraparte, ¿cierto? Y si estableciste que los alimentos se van a empezar a pagar en marzo, ahí se comienzan a pagar los alimentos. ¿Ya? Y obviamente también va generalmente el tribunal a determinar que se abra, que se aperture hoy día una cuenta, ¿cierto?, para pensión de alimentos. Y hoy día eso lo hace el tribunal y es súper, súper rápido. Excelente, Pati, muchas gracias. ¿Algún otro tema que te gustaría tocar? Porque mi pauta de preguntas ya la cerré. Sí, no, básicamente para ir cerrando y concluyendo, contarle a la gente que no, a todas las personas en realidad que nos ven, que las asesorías hoy día son más accesibles, que tú puedes coordinar una asesoría, por ejemplo, a través de Zoom, a través de una llamada de WhatsApp, y que tienes todas estas herramientas que acabamos de mencionar en este episodio partiendo por la mediación, que es un proceso obligatorio para las causas de cuidado personal, relación directa y regular y alimentos. Tienes también la transacción, tienes a tu disposición el avenimiento, tienes el proceso de conciliación que se da dentro de este proceso ya judicializado y en todas estas alternativas tú puedes llegar a acuerdo. Siempre es bueno que para que tú llegues a acuerdo, ojalá te puedas asesorar, ¿ya? Con una asesoría tú la verdad que quedas mucho más claro en cómo te vas a enfrentar a un proceso y cómo tienes que llegar a acuerdo. ¿Por qué? Porque tanto en los alimentos tienes que regular alimentos ordinarios, los extraordinarios, los alimentos de marzo, si hay algún otro gasto, no sé, por ejemplo, ahí me ha tocado algunos clientes que tienen hijos que salen al extranjero, por ejemplo, una vez al año por alguna competencia. Entonces ahí cada padre podría establecerse un monto adicional en esos aspectos, ¿ya? Para cubrir gastos de tu hijo que sale fuera del país una vez al año, por ejemplo, ¿ya? Y, Totalmente. y en la relación directa y regular también es importante porque tú tienes que regular relación directa y regular ordinaria, relación directa y regular extraordinaria, que te comprende vacaciones de invierno, vacaciones de verano, fiestas patrias, año nuevo, Navidad, Día de la Madre, Día del Padre, cumpleaños del niño o niña. Entonces, hay toda esta gama de herramientas que tú tienes, pero además ciertos contenidos que tienen que tener cualquiera de las herramientas que elijas. Perfecto. Oye, Patita, déjanos tus redes sociales, tu contacto, cómo la gente se puede comunicar contigo para ya sea una asesoría o una representación. Mira, tenemos las redes sociales de Facebook, donde me pueden encontrar como abogada Patricia Neyes, lo mismo en Instagram y lo mismo en TikTok. Y además a mi número de teléfono personal, siempre contesto los mensajes, siempre. En mi teléfono jamás hay un mensaje que no se haya contestado.
Excelente. Bueno, yo, chiquillas, conozco a la Pati hace bastante tiempo, ha sido un tremendo aporte para el contenido que hago. Yo siempre estoy muy agradecida de ti, Patita, porque cualquier duda le mando un mensajito, siempre tiene la voluntad de responder. Y la gente que se ha asesorado con ella, la verdad es que todas súper buenos comentarios y muy profesional, y eso obviamente se agradece mucho, porque junto con lo profesional también siempre destacan que hay mucha empatía y conocimientos sólidos respecto a familia. Así que muchas gracias, Pati, por tu tiempo, por tu aporte y te mando un beso grande y espero nos veamos pronto. Ya, Amapola, muchas gracias también por la invitación. Como digo, estos espacios son sumamente importantes para poder acercar un poco los conocimientos a las personas, para que sepan que no todo es tan difícil y para que sepan también que si en algún momento me toca asesorarlos, lo vamos a hacer con la mayor calidad necesaria. Excelente. Ya pues, chiquillas, muchas gracias a todas por escuchar y las leo en los comentarios, déjennos preguntas y compartiré también ahí el Instagram y el TikTok de Pati para que la puedan seguir. Les mando un abrazo. Gracias. Oh.